Y bueno, nuestro primer caso es un verdadero choque de trenes judicial. Podríamos llamarlo jueces contra spots, porque es justo eso, una confrontación que de verdad pone a prueba hasta dónde llega el poder de dos ramas súper distintas del sistema de justicia. Aquí la pregunta es, de verdad explosiva. Pasa que un juez civil de la Ciudad de México ordena que se suspenda un spot de Morena. Y ojo, este no es cualquier spot, es tiempo oficial administrado por el INE. ¿Y qué pasa? Pues que tanto el INE como el partido saltan y dicen, un momento, ese juez no tiene la autoridad para meterse en esto. Y justo aquí es donde llegamos al concepto clave que lo define todo, la jurisdicción. O sea, la pregunta de fondo es muy directa. ¿Quién manda en temas electorales? ¿Es un juez que se dedica a casos civiles o es el tribunal que está especializado precisamente en elecciones? Bueno, la propuesta que pone sobre la mesa la mayoría de los magistrados es bastante clara. Dicen, miren, la orden de ese juez civil sencillamente no aplica en materia electoral. Punto. No obliga ni al INE ni al partido político. Pero cuidado, que no todos están de acuerdo. No hay unanimidad. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presenta un voto particular, una opinión disidente. Y lo que él sostiene es que el Tribunal Electoral se está pasando de la raya, que está yendo más allá de sus propias atribuciones al querer opinar sobre la decisión de un juez de otra materia. Y aquí es donde vemos el choque de ideas en todo su esplendor. Por un lado, tienes al magistrado Reyes diciendo, ojo, el tribunal no puede ponerse por encima de los juzgados civiles porque eso va contra la Constitución y solo crea un lío de incertidumbre. Y por el otro, la mayoría responde, no, es nuestro deber proteger el ámbito electoral de cualquier interferencia externa. Lo que digan otros jueces simplemente no aplica aquí. Ok, ahora pasemos al segundo gran caso del día. Y este nos mete de lleno en una de estas zonas grises de la ley, ¿saben? La pregunta es, ¿en qué momento la organización interna de un partido político cruza esa línea súper delgada y se convierte de repente en una campaña electoral ilegal y anticipada? Aquí la cosa es muy directa. El partido Movimiento Ciudadano pone una queja contra Morena. El argumento, que ese proceso que tienen para elegir a sus coordinadores territoriales es en realidad un truco, una forma de ir seleccionando candidatos para el 2027, pero mucho antes de tiempo. A ver, los puntos clave de la denuncia son estos. Primero, Movimiento Ciudadano dice que esto es un fraude a la ley, así, con todas sus letras. Segundo, afirman que no es una organización interna, sino una selección de candidatos disfrazada. Y tercero, critican duramente que la unidad técnica del INE simplemente desechó la queja sin meterse a investigar de verdad. Y de nuevo, ¿qué propone la mayoría? Pues, otra vez, respaldar a la autoridad que ya decidió que en este caso es el INE. Básicamente dicen que el análisis preliminar que hizo el INE fue suficiente y que la verdad no encontraron pruebas de que se estuviera cometiendo una infracción. Pero es justo aquí donde el debate se pone fascinante. Porque lo que viene es un desacuerdo profundísimo sobre cómo se debe interpretar la ley y sobre todo hasta dónde puede y debe llegar la autoridad a la hora de investigar. Fíjense en esto. Para argumentar que sí se necesita investigar más a fondo, el magistrado Reyes saca una cita directa del discurso del presidente del Consejo Nacional de Morena. Y miren las palabras que usa. Aspiraciones, cargos. Para el magistrado, este lenguaje es una señal clarísima de que todo este asunto tiene un ángulo electoral que no se puede simplemente ignorar. Este cuadro resume la división a la perfección. De un lado, el magistrado Reyes insiste en que el INE se pasó de la raya, que hizo un análisis de fondo cuando solo debía ser uno preliminar, y que todo el contexto gritaba que se debía investigar más. Del otro lado, la mayoría defiende al INE. Dicen que hacer ese análisis preliminar es totalmente legal, que fue un acto interno del partido, no para la ciudadanía, y que faltaban elementos clave, como, no sé, un llamado explícito al voto. Bueno, ya se expusieron todos los argumentos, ahora sí llega el momento de la verdad, la votación. Vamos a ver cómo terminaron por resolverse estos debates tan intensos. Y como podemos ver en la tabla, el resultado fue el mismo en los dos casos. Ganó la postura de la mayoría. En el primer asunto se decide que la orden del juez civil no tiene efectos en lo electoral. Y en el segundo, se confirma la decisión del INE de desechar la queja contra Morena. Eso sí, ambos casos se aprobaron, pero con votos en contra. Lo que nos dice mucho del debate. Entonces, ¿cuál es el punto crucial de todo esto? Que las dos decisiones, aunque parecían tratar temas muy diferentes, en el fondo tenían un objetivo en común: dibujar las fronteras de la justicia electoral. Por un lado, la blindaron, por así decirlo, de la interferencia de otros tribunales.
y por el otro le pusieron un límite a su propia intervención en los asuntos internos de los partidos. Y todo esto nos deja con una pregunta que es fundamental, una que de hecho estuvo flotando en el aire durante toda la sesión. En este entramado tan complejo que es la democracia, ¿cómo se definen los límites del poder? O sea, ¿dónde termina la autoridad de un juez y dónde exactamente empieza la de otro?